En esta ocasión vamos a revisar el trabajo de Gordon Willey publicado en 1945 que se titula Horizontes estilísticos y tradiciones cerámicas en la arqueología peruana. Este fue un trabajo que se publicó en la revista American Antiquity. Al inicio Willey nos va explicando el concepto de horizontes estilísticos que fue planteado por Alfred Kroeber. Vemos que este concepto sirve para delimitar las secuencias interrelacionadas de varias culturas locales, esto según las escalas temporales que han sido desarrolladas para la arqueología peruana. Por lo tanto, podemos ver que este concepto de horizontes estilísticos nos ayuda a delimitar la evidencia a nivel temporal y espacial. Es importante que vayan recordando que durante el evolucionismo el énfasis era entender la antigüedad, es decir, elaborar cronologías. Para el enfoque histórico-cultural va a ser igual de importante entender la cronología, pero en estrecha vinculación con el eje espacial o con un entendimiento sobre las interacciones culturales entre regiones. Pero si continuamos con el artículo, en el caso de la arqueología peruana, Gordon Willey nos plantea que se han determinado 3 horizontes estilísticos que por lo menos han sido aceptados para la arqueología andina central. En primer lugar estaría el horizonte estilístico Chavín, luego tendríamos el horizonte estilístico Tiwanaku y en último lugar estaría el horizonte estilístico Inca. El horizonte estilístico Chavín corresponde a los periodos de ocupación más tempranos, mientras que el horizonte Tiwanaku correspondería a un periodo posterior al Chavín y por lo tanto un periodo intermedio. Y por último, el periodo Inca sería el periodo más tardío de esta secuencia. Vemos que también Willey nos comenta sobre otros estilos que fueron propuestos por Kroeber, como por ejemplo serían la pintura negativa, Nazca Bellé y blanco sobre rojo. Pero él nos menciona que estos estilos todavía requieren de mayor estudio, o bueno, para la época requerían mayor estudio. Lo importante quizás de ir notando es que los horizontes estilísticos son identificados a partir de artefactos o fragmentos cerámicos que los arqueólogos van a vincular con diferencias a nivel cultural en las regiones y en las diferentes temporalidades de la evidencia. También es importante observar que para esta época los artefactos podían evidenciar sobre áreas culturales, es decir, amplios espacios geográficos que comparten atributos de los materiales arqueológicos. Y también, digamos, estos usualmente eran pues atribuidos a a grupos específicos o a grupos humanos específicos o particulares. Pero sobre el concepto de áreas culturales vamos a ver más adelante en la unidad. También es interesante ver que Gordon Willey explica que se requieren de 2 criterios para delimitar los horizontes estilísticos. En primer lugar, se deben relacionar la evidencia según grupos estilísticos y por lo tanto se van a construir clasificaciones o clases de artefactos. En segundo lugar, debe haber uniformidad en la secuencia de estilos y esta uniformidad debe ser una uniformidad que permita, digamos, tener uniformidad según una región en comparación con otras. Aquí vamos viendo que la propuesta de Willey refiere más bien a una serie de pautas que nos ayudan a delimitar cómo realizar inferencias culturales a partir de análisis cerámicos. Es importante que vayan prestando atención a todo esto que Willey nos presenta porque en comparación con el evolucionismo todavía no se había delimitado, en el evolucionismo no se habían delimitado pautas mínimas para hacer análisis o para inferir sobre las sociedades antiguas. Pues recuerden que lo importante durante el evolucionismo era clasificar la evidencia en estadios y ver la antigüedad.
En el caso de esta página también vamos viendo que Willy explica que la semejanza de los horizontes estilísticos, aunque es de carácter específico, no va a indicar la identidad cultural de los grupos que participan en la construcción de estos estilos cerámicos. Y esto se debe a que la propuesta de horizontes estilísticos va a reconocer una diversidad cultural, bajo la postura de que existen estilos que pueden compartirse a lo largo de regiones y en rangos de tiempo específicos. Es importante que vayan observando que estas unidades de análisis, es decir, el concepto de horizontes estilísticos y el concepto que más adelante vamos a ver en esta lectura, que sería el de tradiciones cerámicas, fueron unidades de análisis que se utilizaron frecuentemente en la arqueología histórico-cultural para ayudar a delimitar lo que serían las áreas culturales, que la delimitación de áreas culturales pues, fue una de las grandes metas de la arqueología histórico-cultural. Sin embargo, una vez más, sobre este tema de áreas culturales vamos a ver más adelante. Continuando con la lectura, vamos viendo que Willy señala que una comparación cruzada de la uniformidad temporal de los estilos en la secuencia de cualquier horizonte estilístico se va a poder realizar en vista de que hay más de un horizonte estilístico en la arqueología peruana. Si se registrara un solo horizonte estilístico, sería muy difícil establecer influencias o interacciones entre grupos humanos en diferentes regiones. Pero como los tres horizontes estilísticos más estudiados están, pero como los horizontes estilísticos, en este caso que Willy menciona, Chavín, Tiwanaku e Inca, están bastante estudiados, pues también son una herramienta que permite inferir temporalidad en otras zonas menos estudiadas. Todo esto, más que todo, Willy lo comenta para reflejar la posibilidad de inferir respecto a relaciones regionales a partir de este concepto de horizontes estilísticos. Más precisamente vemos que los horizontes estilísticos que él señaló al inicio, es decir, los horizontes Chavín, Tiwanaku e Inca, van a permitir generar cronologías no solo en estas áreas bien estudiadas, sino también en otras áreas menos estudiadas. Y todo esto a partir de comparaciones, analogías entre las áreas muy estudiadas, en donde ya las cronologías están conocidas y establecidas, y respecto a otras zonas poco estudiadas, donde vamos a estar encontrando estos estilos, por ejemplo, Chavín, Tiwanaku o Inca, y por lo tanto en estas zonas menos estudiadas podríamos hacer algunas inferencias a nivel temporal. Pero si nos vamos moviendo más, vemos que en este caso, bueno, Willy, este señalamiento que hace Willy lo realiza en vista de que otros horizontes estilísticos poco estudiados como Nazca Bellé, los negativos y blanco sobre rojo, bueno, han sido poco estudiados y por lo tanto Willy los va a poner a prueba o los va a evaluar como horizontes estilísticos, como propuesta de horizontes estilísticos, va a evaluarlos y va a ver si cumplen estos parámetros que establece Crowell. Aquí tal vez lo interesante entonces de que se vayan dando a entender es que la propuesta que originalmente desarrolló Crowell va a ser retomada por Willy y va a evaluar la utilidad del método sugerido por Crowell para inferir cronología a nivel regional, es decir, va a evaluar la propuesta de horizontes estilísticos para inferir cronologías a nivel regional. Y por lo tanto también para hacer inferencias a nivel espacial amplio. Parte de lo que sería el trabajo de Willy, entonces vemos que es evaluar la propuesta de los posibles horizontes estilísticos poco estudiados, es decir, los estilos cerámicos Nazca, los negativos y los blancos sobre rojo. Y para esto, pues el análisis que primero el análisis que él va desarrollando es del tipo blanco sobre rojo. Y también, digamos, vemos que en general no va a analizar el caso del tipo
Nazca porque es de otra región fuera del área de estudio de Willy, que sería las altitudes andinas centrales. Y en el caso de lo que sería los negativos, él los va comentando más adelante en la lectura. Vemos entonces que para caracterizar o para evaluar la propuesta del blanco sobre rojo como horizonte estilístico, Willy va a describir o a estudiar la distribución de este tipo cerámico muy detalladamente, lo cual es es una forma, digamos, muy característica de realizar estudios a nivel de la arqueología histórico-cultural, siempre tomando en consideración el eje espacial y también el eje temporal. Y continuando en esta página 51, es interesante que aprecien que lo que Willy comenta respecto a la robustez de este tipo blanco sobre rojo como un horizonte estilístico. Sin embargo, vamos a ver que él inicia comentando que la propuesta es robusta o es sólida, pero también podría considerarse desde otra perspectiva, que más adelante vamos a ir viendo. Vemos que Willy comenta que este tipo blanco sobre rojo mantiene una uniformidad temporal en diferentes secuencias regionales, es decir, en diferentes zonas geográficas en un rango de tiempo similar. Aquí es importante que recuerden que el evolucionismo se caracterizó por ser mucho más descriptivo. Recuerden que Willy y Pavlov nombran a este periodo del desarrollo teórico de la arqueología como clasificatorio descriptivo, en donde la teoría predominante fue el evolucionismo. Entonces, el evolucionismo se caracterizó por ser bastante descriptivo en sus análisis o en sus estudios. Y vean que esta característica a nivel descriptivo fue heredada por la arqueología histórico-cultural. Observen los detalles minuciosos con que se describe el estilo cerámico blanco sobre rojo en cada una de las regiones que va comentando Gordon Willy. Todo esto con el propósito de ir sustentando la similitud de este estilo blanco sobre rojo en diferentes puntos geográficos, es decir, una similitud o una uniformidad, como diría Willy, a nivel regional y temporal. También es importante ver que él va complementando con la evidencia de este tipo blanco sobre rojo con otros artefactos arqueológicos a nivel de objetos ornamentales, conchas, lítica, objetos en metal. También habla sobre composiciones de las tumbas. Pero continuemos ahorita en la página 52 para visualizar todavía más esa comparación que hace Willy a nivel regional. Vemos que él continúa en esta sección pues comparando el estilo blanco sobre rojo en otras locaciones. Y en síntesis, respecto a este análisis que hizo Willy sobre el blanco del estilo blanco sobre rojo, él nos comenta que la propuesta de horizonte estilístico es más robusta a nivel cronológico que a nivel tipológico. Y esto debido a que ciertos rasgos, por ejemplo, los motivos decorativos, es decir, los estilos con que se decora cada una, estilo blanco sobre rojo, van a variar de una región a otra, es decir, no mantienen una uniformidad regional, pero sí mantienen una uniformidad temporal. También vemos que por una parte existen otros estilos que utilizan motivos decorativos blancos sobre rojo, mientras que se registran estos estilos una vez más en épocas distintas a la que inicialmente se planteó este horizonte estilístico blanco sobre rojo. Pero continuemos en la página 53. Aquí vamos viendo que sobre todo este planteamiento que desarrolla, sobre todo este análisis que desarrolló sobre el estilo blanco sobre rojo, vemos que Willy reflexiona si el estilo blanco sobre rojo temprano y tardío que está encontrando correspondería más bien a otra unidad de análisis histórica
que fuera todavía, que fuera más inclusiva que los horizontes estilísticos. Por lo tanto, vemos que Willy va a desarrollar el término de tradición cerámica, que en este caso él plantea, comprende una amplia descripción de categorías de decoración cerámica que indudablemente tienen un valor que expresa la relación histórica cuando existe una relación delimitada geográficamente. De manera que va a comprender un número de variaciones del desarrollo cerámico a lo largo del tiempo con una serie de técnicas o decoraciones constantes. Entonces vemos que Willy explica que la tradición cerámica va a carecer de una calidad específica de un estilo cerámico localizado, a diferencia de los horizontes estilísticos, que más bien integran, comprenden una integración de elementos artísticos que han sido extensamente difundidos en un rango de tiempo específico. El concepto de tradición cerámica que Willy plantea más bien incluye varios desarrollos cerámicos a lo largo del tiempo que van a presentar ciertas técnicas o decoraciones constantes. Y si nos movemos a la página 54, vamos viendo que en esta página Willy argumenta su propuesta del concepto de tradición cerámica a partir de un análisis comparativo nuevamente de este estilo blanco sobre rojo, de igual manera en diferentes regiones. Y así como también otras tradiciones cerámicas según los estilos de la cerámica. También vemos en la página 55, vamos notando que respecto a los estilos negativos, Willy plantea que tentativamente, Willy explica que estos estilos fueron tentativamente considerados por Kroeber como un horizonte estilístico, pero Willy más bien plantea que podrían corresponder a tradiciones cerámicas. Todo esto en vista de la falta de más evidencia a nivel regional, por lo que todavía no se podría concluir si son un horizonte estilístico o no. Aquí vamos viendo que Willy concluye que los horizontes estilísticos son unidades de análisis valiosas, ya que delimitan regionalmente el desarrollo de ciertos artefactos, a la vez que los posicionan en un rango temporal específico, es decir, nos permiten tener una noción tanto espacial como temporal de la evidencia de los materiales arqueológicos. Y es importante también ir viendo que con este concepto que desarrolla Willy de tradición cerámica, él no pretende descartar del todo el concepto de horizontes estilísticos. Por el contrario, más bien va a insistir en la necesidad de implementar este concepto de horizontes estilísticos en las reconstrucciones espaciotemporales de la arqueología peruana. Y a esto podemos ver que en la propuesta de Willy él sugiere que los horizontes estilísticos podrían complementarse con las tradiciones cerámicas. Por lo tanto, entonces, vamos viendo que Willy es consciente de que este concepto de tradición cerámica necesita todavía más pruebas para poder evaluar su fortaleza, pero también sugiere la pertinencia de este concepto, de que se evalúe este concepto en otras regiones del mundo, que también conservan rasgos de estilos cerámicos extendidos en diferentes periodos más amplios de lo que establecería un horizonte estilístico.